Buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Hosteltour Televisión. El grave retraso que está sufriendo en 2021 la tan esperada reactivación del mercado británico es uno de los mayores dolores de cabeza del sector turístico en estos momentos. Nuestro mayor emisor de visitantes extranjeros envió a España 18 millones de turistas en 2019. Este año contamos ya con la certeza de al menos 7 meses en blanco, según las últimas noticias que llegan desde Londres. Noticias que de forma continuada, como un incesante goteo, no dejan de golpear semana tras semana, día tras día, las estrategias que tratan de poner en marcha los empresarios turísticos en España. Mensajes en muchas ocasiones contrarios, confusos, casi siempre negativos, que complican mucho la planificación de la temporada. La diversificación de mercados, que antes fue un deseo, se convierte en una obligación urgente, sin dejar de lado estrategias para captar este importante emisor en cuanto se active. En cualquier caso, será con aquello que no escape de nuestras manos, porque el semáforo puesto en marcha por el gobierno de Boris Johnson supone un complicado obstáculo en el que, visto lo visto, poco podemos intervenir. Así nos lo explicaba hace unos días el CEO de Jet2, Steve Hippie, en este vídeo. Throughout Europe, infection rates are coming down, which is good, and vaccination rates are going up, which is good. The only trouble is we don't know where the UK will set the level at which a country will be green, amber or red. So without knowing those parameters, we don't really have a view as to whether a country will be red, amber or green. How do you think this uncertainty will impact the financial results of the British travel market? Well, we've all had a very tough 12 months, obviously, as the hotels have. I think it depends very much on the extent to which we fly in summer 21 and whether we are stable in those destinations or whether, like last year, we're in a destination, then out, then in, then out, because that is an extremely unprofitable way to operate. Xavier Canalís, periodista de la redacción de Hosteltour, era quien en este vídeo entrevistaba al CEO de Jet2 y quien ha seguido muy de cerca desde la redacción estos últimos meses la situación del mercado británico. Xavi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Xavi? Vamos haciendo. ¿Cuál es tu visión, Xavi, sobre el mercado británico en estos momentos? Bueno, creo que esta crisis del mercado británico nos deja 3 lecciones. En primer lugar, la necesidad de disponer del equivalente a la inteligencia militar aplicada al sector turístico. Lo digo porque el semáforo COVID del Reino Unido parecía que iba a ofrecernos un marco regulatorio sobre los viajes, un sistema que ayudaría a planificar la temporada y, en cambio, al final el gobierno británico ha acabado tomando decisiones basadas en política interna que han sido un auténtico golpe para los intereses turísticos. Una pequeña cadena hotelera de Mallorca no puede anticipar estas cosas, pero tenemos un montón de organismos públicos, instituciones, etcétera, que podrían haber lanzado una alerta previa. Y, de hecho, hace días que los medios estamos publicando que a España no llegarán turistas británicos prácticamente hasta agosto y aún no he escuchado nada, ningún aviso de nuestro Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La segunda lección, Manolo, sobre la que me gustaría hablar tiene que ver con la diversificación de mercados. Sí, porque el británico y el alemán son los principales emisores tanto para las Baleares como para el conjunto de España, ¿no? Efectivamente, el mercado británico representa el 27% de los turistas extranjeros que visitaron las Baleares en 2019, antes de la pandemia. Es una cifra que prácticamente ha permanecido igual en los últimos 4 años. Y en el caso salvo la pandemia, claro, y en el caso del mercado alemán el porcentaje es del 33%. Es decir, el 60% de los turistas extranjeros que llegan a las islas proceden solo de 2 países. Y de hecho, hace años que oímos a expertos hablar sobre la necesidad de diversificar mercados. Esto no solo se logra con más promoción en otros países. La diversificación de mercados es también diversificación de canales. La turoperación es cierto que ha sido durante décadas el modelo tradicional de comercialización en destinos como Baleares y Canarias, pero la tecnología y sobre todo los nuevos hábitos de los clientes están cambiando muchas cosas.
De hecho, ya tenemos muchos casos también de pequeñas cadenas hoteleras que, sin renunciar a la turoperación, están diversificando su mix de canales, apostando más por la venta directa. Hoteleros con los que he hablado reconocen que dar este paso hacia la venta directa no es fácil, que no solo es cuestión de incorporar tecnología, sino que también es necesario cambiar de chip y salir de la zona de confort, pues cada día tienes que estar peleando la venta. Pero en resumidas cuentas, para avanzar hacia la diversificación de mercados, una palanca fundamental para los hoteles es apoyarse en la venta directa, sin duda. Xavi, una última cuestión. Has dicho que esta crisis nos deja varias lecciones. Has hablado de la necesidad de tener más inteligencia, has hablado también de la necesidad de avanzar en la diversificación. Me gustaría preguntarte cuál es la tercera, porque habías hablado de 3. Bueno, yo creo que debemos tomar plena conciencia de algo tapado por la pandemia y que habíamos casi olvidado. Me refiero al hecho de que el 1 de febrero de 2020 el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea y ahora es un país extracomunitario. Suena raro decir esta palabra, pero es que el Reino Unido ni tan solo forma parte del espacio económico europeo, donde sí están Islandia y Noruega. ¿Por qué, a pesar de la pandemia, están llegando turistas alemanes y franceses a España con sus PCR, sus certificados COVID, etcétera? Pues porque la Unión Europea no quiere que vuelva a suceder lo ocurrido el verano pasado, cuando las decisiones unilaterales de numerosos gobiernos restringieron uno de los pilares fundamentales de la Unión. Me refiero a la libertad de movimientos entre los países miembros. En cambio, las decisiones que ahora está tomando el Reino Unido respecto a la movilidad internacional ya no están sujetas a unas directrices comunes dentro del bloque europeo. Y es ahora, en mitad de esta crisis, cuando estamos viendo claramente las consecuencias que tiene el hecho de haber salido de la Unión Europea. Y cuando la pandemia se supere o se supere a medias, la industria turística muy probablemente se irá topando con otros peajes ocultos del Brexit. Pues no parece tampoco un panorama excesivamente halagüeño. Muchas gracias, Xavi, por tu análisis. Ha sido muy interesante tenerte aquí esta noche. De muchas de las cosas de las que has hablado vamos a hablar en los próximos minutos en nuestra tertulia. Ahora sí. Como decía, de algunas de esas cuestiones avanzadas por nuestro periodista Xavi Canalis y de otras muchas hablaremos en nuestra tertulia de hoy, y lo vamos a hacer de la mano de nuestros invitados, tanto en el plató como vía conexión. Lo vamos a hacer acompañados de Mark Nushin, que es el director general del Bedbank y del DMC en World to Meet. Mark, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido después de muchos años de nuevo al plató de Hosteltour Televisión. Es un placer contar contigo esta noche aquí. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Mauricio Carballeda. Él es el Managing Director del Sol Katmandú, de la Joint Venture del Sol Katmandú Park and Resort, y presidente también de la Asociación Hotelera Palma Magaluf. Buenas noches, Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos con un peso muy importante de una zona hotelera que vamos a poder, en la que vamos a poder profundizar esta noche. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Y también nos acompaña Amadeu Franquet, él es el Chief Commercial and Marketing Officer en Jumbo Tours. Hola, Amadeu. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias también por estar aquí esta noche. La primera pregunta es prácticamente obligada y es tan obligada como complicada de responder. Nosotros en Hosteltour estamos viendo todo el día, todos los días, continuas noticias que nos vienen llegando de los distintos actores del sector turístico en Reino Unido y de los medios de comunicación, nuestros colegas en Reino Unido, en el que esa actualidad está cambiando continuamente. Teniendo en cuenta esta dificultad, pero contamos con la ventaja de que vosotros tres estáis palpando cada día es la realidad de ese mercado. Entonces, lo que me gustaría preguntaros, si queréis, en el mismo orden que hemos hecho este primer saludo, que nos contéis un poco cuál es la última hora del mercado británico en relación al destino Baleares, y luego lo profundizaremos, llevaremos un poco también a otros destinos nacionales. Marc.
Bueno, la última hora, y nos basamos en rumores, en noticias, en WhatsApps, en comentarios, es que sigue habiendo una desconexión muy fuerte entre lo que es la industria turística y el gobierno británico, van en paralelo, no se comunican, no charlan y desde luego no están intentando regular, como ha dicho Xavi en el preámbulo, no están regulándolo bien. La última noticia de ayer noche es que hay un pequeño rayo de luz que parece ser que el gobierno va a permitir viajar a las personas que tengan la pauta de vacunación completa y eso permite, sin tener que, a la vuelta, tener que pasar por lo que es la cuarentena. Y esto, al menos teniendo en cuenta que el Reino Unido está con unas tasas de vacunación muy altas, pues es un rayo de luz que da una esperanza, al menos para poder empezar incluso en países que son naranja. Y como nosotros nos moveremos en este método del semáforo entre verde y naranja, para España esto es un rayo de luz y es una esperanza. Y bueno, en esto ahora mismo se están agarrando tanto los tour operadores offline como los online. El estar en amarillo o en naranja tiene muchas repercusiones de coste y de servicio. Empresas como Jet2, que apuestan por un servicio excelente, tienen que saber si tienen que después ofrecer vuelos, cómo harán lo del PCR en el destino, cómo ofrecerán, qué será el servicio, porque lo que venden no es un viaje, es un servicio, es una experiencia, y Jet2 apuesta por el servicio y no saben lo que van a ofrecer todavía, ¿no? Uh-huh. Mauricio, ¿qué nos puedes decir tú desde la visión digamos, más hotelera y más del territorio? Pues desde la visión hotelera y sobre todo de donde represento, que es Palmanova Magaluf, pues la palabra yo creo que estamos utilizando siempre y la palabra de moda es la incertidumbre. Esa es la palabra que estamos utilizando cada día. No sabemos qué va a pasar realmente. Como decía antes el CEO de Jet2 Holidays, pues no sabemos en qué parámetros o en qué normas o regulaciones se basa todo lo que está pasando, y lo que hoy es una buena noticia, mañana es negativa. O sea que tenemos que ser muy prudentes, pasamos del optimismo al pesimismo de un día para otro, y lo que estamos hablando hoy, mañana pues no tiene ninguna validez. Esto es un poco el sentimiento y la percepción general, ¿no?, de lo que está pasando, sobre todo en una zona como Palmanova y Magaluf, que el 50% del año 2019 son británicos. O sea, necesitamos al turismo británico, porque para seguir abriendo la planta hotelera pues es necesario que evidentemente tener ese 50% que nos falta. Rellenarlo con otras nacionalidades es muy complicado. Uh-huh. Amadeu. Poco más se puede añadir porque se ha dicho buena parte de la situación y el sentimiento que tenemos. Efectivamente, yo leía la noticia del secretario del Tesoro que estaba dando a entender que próximamente el gobierno se estaba planteando la posibilidad de que todos aquellos que tuvieran la pauta completa de 2 vacunas podrían salir del país, pero en el mismo mensaje hay ciertas contradicciones. Aún así, no aclaran si únicamente quedarían eliminados de la obligación de permanecer los 10 días en cuarentena, sino que habla que todavía tendrían que ir con test o hacer test en el destino. Por lo tanto, seguimos un poco en la misma situación, absoluta incertidumbre. Algunos comentarios que nos están llegando, que me imagino que a Marc también le habrán llegado, de algunos operadores, no de los principales, pero de algunos operadores que juegan un segundo rol bastante importante en el mercado, ya se están planteando no venir en agosto. Ante esa incertidumbre. No venir en agosto. No venir en agosto, empezar operaciones en septiembre. Creemos y pensamos que tanto la situación que tengamos en España probablemente a esas alturas, como la evolución que tenga la vacunación en algunos de los países emisores, especialmente Reino Unido, permitirá que luego la temporada se alargue más. Es decir, creo que confiamos en que se alargue más, pero no cabe duda que va a tener un impacto, sobre todo en las aperturas de hoteles, que si no están los clientes británicos aquí en el mes de julio o en el mes de agosto, desde luego habrá mucha planta hotelera que no se abrirá finalmente, ¿no? Es una situación bastante complicada. Marc, ¿asentías cuando decía Amadeu que hay operadores de tamaño medio que están planteándose? ¿No te sorprendía ese...? No, para nada. A ver, la gestión de esta crisis ha sido sobre todo la de proteger la caja. Y entonces esos operadores, cuando no tienen aviones propios, en el caso de que se vuelve a poner un impedimento para viajar y la regulación, la protección del consumidor británico obliga a devolver todo el dinero al consumidor, pues estos tour operadores online tienen que devolver dinero que las líneas aéreas no le devuelven. Entonces eso tiene un impacto en su caja muy importante, y la caja
en esta crisis es fundamental. Es fundamental antes de la apertura y cuando arranquemos, porque los hoteleros también se han quedado secos, no darán crédito, exigirán prepagos, los turoperadores no están dando prepagos, ni los darán. Después en Inglaterra existe la protección de empresas, el furlough, que hasta septiembre no les obliga a tener que pagar ciertos proveedores, en septiembre tendrá que pagar. Cuanto más se retrase la apertura, más impacto tendrá sobre la industria a nivel de caja y de la capacidad de actuar. La situación, recalcando un poco lo que dice Marc, la situación es dramática para muchos hoteleros. Hay hoteles que están cerrados desde noviembre del año 2019. Entonces, si no pueden abrir este año, la situación es realmente crítica. Claro, el problema es que se va retrasando y el margen para abrirse se va acortando. Entonces, todas las indicaciones apuntan a que masivamente podrían, o en una cantidad importante, los británicos podrían empezar a venir en agosto. Pero claro, la temporada es muy corta en Mallorca y en nuestra zona. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el abrir un hotel, los costes de apertura de un hotel, que lo tienes que distribuir en los costes de la temporada. Entonces, cuanto menos tiempo, más costoso. Por lo tanto, esta incertidumbre, ahora estamos esperando. Hay muchos hoteles que no han puesto fecha, pero no se atreven a confirmar y van pasando los días. Entonces, y llega un momento a partir del cual entiendo que ya no es rentable abrir y ya decides directamente cancelar. Y esto es dramático, sobre todo para hoteles que no han podido abrir desde el 2019. Por lo tanto, es muy caótico. En esta nueva temporada de Hosteltour Televisión tenemos la suerte, sobre todo en estos momentos, ¿no?, de contar con la colaboración de empresas de datos, de análisis de datos, como el caso, por ejemplo, de Konetik o de Travelgate, que comparten con nosotros cada semana pues, un análisis de última hora de cuáles son las tendencias en cuanto a reservas tan importantes en estos momentos. Tenemos esa píldora de datos por parte de Javier Soriano, que es el CEO de Konetik. La vamos a escuchar y a continuación, si os parece, vamos a escuchar cuál puede ser vuestro análisis, porque eso es lo que es un poco lo que vuestra principal demanda, ¿no? Datos para luego tomar decisiones. Pues vamos a ver lo que nos dicen. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos una serie de datos vinculados al mercado británico. Datos muy volátiles, siempre dependientes de las últimas noticias, y lo que nos hacen ver es lo que todos sabemos. Un ratio de cancelación muy elevado para el mes de junio, primera mitad de julio y mes de julio, más de 70% de cancelaciones en reservas formalizadas y aumentando. Es un indicador que va muy vinculado a las noticias que van apareciendo y habrá que seguirlo muy de cerca. Después hemos querido acercarnos a cómo están peticionando nuestros clientes en el online del mercado británico. Vemos que la tendencia es más o menos similar. Se van hacia la segunda mitad del año 2022, casi un 65% y más de las peticiones y del volumen de tráfico que recibimos es para esas fechas, pero lo dicho, será algo muy flexible, y si hay noticias que cambien, sí que vemos que habrá tendencias a una rápida colocación de las peticiones para último minuto, que seguro que con noticias esto sería positivo. Y finalmente, hemos querido acercaros una serie de acciones que hacen nuestros hoteleros en el ecosistema referente al tipo de producto. Ofertas de larga estancia. Hemos detectado un incremento de casi 15 puntos en el tipo de reservas de larga estancia. Eso indica que hay ganas desde el mercado británico de viajar, de extender las vacaciones y de extender el número de días de su estancia. Así que en este sentido, un pequeño islote positivo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. ¿Aporta algo este dato? ¿Está en línea de lo que vosotros estáis percibiendo? ¿Alguna de los inputs que nos trasladaba Javier? Las cancelaciones es obvio que bueno, las cancelaciones me imagino que vuestra, ¿no? Generación de bookings y consecuentemente ante la fragilidad de la información que recibimos conlleva que hayan cancelaciones. Sí percibimos un pequeño cambio en la demanda que podría tener algo que ver con la duración de las estancias, y luego también la categoría de los hoteles. Por lo menos en nuestro caso está subiendo el nivel del perfil de hoteles que nos están demandando. Eso también lo decía la semana pasada por parte del mercado alemán, que había un incremento incluso en el precio medio, lógicamente porque el producto es superior, ¿no? Marco. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo. Esa tendencia está más hacia un turismo más de nivel, y cancelaciones evidentemente y reservas de último momento, pues, debido a la incertidumbre. Eso es un poco las 4 líneas que
que estoy completamente de acuerdo. Marc. La realidad es que hay tantos países a los que no se puede viajar actualmente. Los que hacían las largas estancias en el continente americano o asiático, pues deben viajar aquí y son evidentemente familias o viajeros que eligen estancias más largas y de mayor nivel. Marc, en tu caso, con la trayectoria que llevas en tecnología, en distribución y el conocimiento que atesoras, también por los distintos, ¿no? Las distintas empresas en las que has pasado, hemos tenido oportunidad de hablar muchas veces de esto. Este panorama de cancelaciones en el que tenéis un nuevo elemento que distorsiona completamente vuestra operativa. Te digo a ti, pero un poco lo extiendo también para la parte hotelera y por supuesto a Amadeo, que es básicamente, ¿no?, también el mismo negocio. ¿De qué forma está impactando en vuestro día, no solo ya en la caja, sino en estrategias que estáis teniendo que definir día tras día con lo que estáis viendo? Porque nosotros, una de las noticias que publicamos es que cada vez que hay una noticia positiva hay un pico de demanda, pero no se traduce en una ocupación real, pero sí incrementa vuestros costes, los costes, por supuesto, operativos de los hoteleros. ¿Cómo estáis trabajando con ese nivel de cancelaciones? A ver, el coste de esta pandemia a ese nivel es muy alto porque ningún sistema está preparado para unir destino con país de origen, o sea, mercado, a nivel de quién está abierto, quién no está abierto, quién puede viajar, quién no puede viajar, cuáles son las regulaciones de viaje. O sea, una cosa es cuando en Alemania se vende un paquete y otra cosa es cuando se vende componentes individuales. Actualmente nosotros nos vemos obligados a dar un buen servicio y ayudar a nuestros partners tour operadores en relación a que cuando tienen que cancelar, porque su ley se lo obliga, yo tengo que ayudar a cancelar. Muchas de las reservas están basadas en reservas que tienen pues, restricciones de cancelación. Tengo que hablar con el hotelero que me ayude también a que esto no provoque ningún gasto ni ninguna rotura de caja a nadie, ¿no? Pero esto se hace manual. No existen sistemas actualmente para hacerlo. Yo supongo que igual ahora nos estamos preparando para la siguiente pandemia o una invasión zombie a nivel de sistemas, pero hoy no estamos preparados y es manual. Y nos ha provocado mucho coste y sobre todo a nivel de call center, a nivel de los pocos que viajan, existe mucho coste de offline de confirmar reservas, saber si se puede viajar. El hotel está abierto, no está abierto. Nos hemos encontrado la apertura para el mercado alemán con muchísimos hoteles cerrados que no nos lo han comunicado, no tienen personal. Yo creo que ha sido un coste muy importante. Abundo y ratifico totalmente. Los costes no son exclusivamente los que seguramente tenemos en mente, estructura, personal, impacto sobre esas estructuras, sino que ante una falta de ingresos, ante la caída del ingreso por la caída del negocio y la cancelación y el impacto que tienen esas cancelaciones, porque en algunos momentos tuvimos, me imagino que Marc lo puede secundar, tuvimos momentos de guerra. Es decir, el mes de marzo, abril y mayo era cancelar miles y miles de bookings diarios y ver cómo gestionas todo esto con los colaboradores, con los hoteles, con los propios clientes. Y en aquel momento teníamos claro que nuestro único objetivo era intentar dar un buen servicio en ambos lados, porque de aquí y de esa gestión sabíamos que íbamos seguramente a cosechar algunos beneficios, pero eso implica que cuando no tienes ingresos todavía tuvimos que dotar de más recursos para dar solución, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver el banco de camas. Tenemos dos vertientes de negocio, que ya hablaremos supongo en algún momento, la vertiente del DMC, la vertiente del operador que representa a turoperadores. Esa supongo que es más fácil tenerla controlada a pesar del impacto económico que pueda tener, pero lo que es el banco de camas, que es global, donde tú estás distribuyendo multitud de países para multitud de orígenes, con unos cambios que no están en tu control, es decir, que te puedan cambiar la regulación de la noche a la mañana recordemos los famosos cierres perimetrales, regionales, etcétera. La gestión es realmente muy difícil, partiendo de la base además de que te estás perdiendo ingresos, no estás teniendo... En algunos momentos los ingresos rayaban el cero, ¿no? Y además tienes que ejecutar todo esto en un panorama de reducción de recursos humanos, en el que los ERTEs, como mínimo, han impactado de forma directa en la cantidad de horas disponibles por parte de los trabajadores. Cuando damos la vuelta a la visión, en este caso hotelera, esa operativa con cancelaciones, entiendo que nunca os habéis tenido que enfrentar a una situación como esta, y en esa reactivación todavía lo complica un poco más, ¿no? Eso que estás diciendo, que comentabas a Mauricio, perdona.
en relación a la decisión de abro o no abro cuando se produce ese break, ¿no? Ahí, Claro. para tomar la decisión final de sí o no, las cancelaciones son una losa que tienes cada día Exacto. en tu... Sí, porque lo que me dicen mis compañeros de la zona es que a lo mejor arrancas el lunes con pick-up y a media semana se cancela. O sea, es de ultimísima hora. O sea, ya es tanto la cancelación como la emisión, ¿no? Por lo tanto, esa decisión de abrir es complicadísima, complicadísima. Sobre todo para abrir teniendo muy claro el break open, por así decirlo, o sea, saber en qué punto ya no vas a ganar, sino que vas a perder menos que estando cerrado. Que esta es la decisión que tienes que tomar. O sea, el hotelero quiere abrir, porque oye, queremos abrir, hay que mover la economía, hay que dar trabajo, yo creo que eso es importantísimo, pero el problema es el que los costes, tienes que asumir una serie de costes con una ocupación muy baja y o sea, es un círculo, o sea, es la tormenta perfecta, ¿no? Este es el gran problema. Tomar esa decisión y una vez que la toma la decisión, que esa ocupación la puedan mantener, sobre todo en nuestra zona, que no tienes el británico, y que aunque viniera el británico no te pase como Portugal. Que eso sí que eso es lo peor que te puede pasar. O sea, que una vez que has abierto haya una marcha atrás, que eso provoca pues inasumible, ¿no? Yo supongo que esa semana en la que Portugal recibió, la semana pasada que Portugal recibió esa noticia, todos aquí suspiramos, por lo menos que no nos haya pasado lo mismo, ¿no? Es decir, de entrar en verde para luego volver a naranja, que esa sí que era el peor escenario, porque una desbandada de británicos volviendo de urgencia alrededor de Semana Santa, ¿no? Que parecía que se iba a aperturar el mercado. Hubo algunos hoteleros o algunos compañeros que conozco que decidieron que sí, que ya era el momento de abrir, y luego se encontraron que el mercado se tiraba para atrás, las limitaciones y restricciones le impedían al final desarrollarlo, ¿no? Hablabais de vuestra relación con otro gran actor del sector y sobre todo de esta situación como es la turoperación. Nosotros no habíamos podido contar en este plató con otro gran amigo de Hosteltour como es Ian Livesey. Ian Livesey es el máximo responsable de contratación en Península, en Portugal, en Baleares también y en Andorra, de TUI UK. Ian está con nosotros a través de conexión online porque no nos podía acompañar hoy aquí, pero consideramos que era absolutamente imprescindible tener la visión de esa pata tan importante, ¿no? Y como decía Amadeo, en la relación con los DMCs y en la relación también con los hoteleros. Y nos gustaría por tu parte, Ian, primero saludarte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manolo, muchas gracias. De la contratación nada, de la operación. Operación. Contratación es otra área gestionada por Marina Comas, de operación. Pues perfecta la puntualización. Muchas gracias, Ian. Ian, tú eres el que nos puedes contar un poco, porque recientemente habéis tenido que tomar una decisión que, como comentábamos aquí en el plato, las decisiones están tomando de forma muy rápida, muy ágil, y vosotros estáis cada vez corriendo un poquito más esa semana de reactivación en el calendario, y la última noticia que hemos tenido, precisamente ayer o anteayer, era de que se volvía otra vez a prolongar un poquito esa reactivación. ¿Qué es lo último que nos puedes contar, Ian? Bueno, yo creo que aquí es cada día cuando levantas hay noticias nuevas, ¿no? Porque también hoy estoy leyendo cosas que dicen a lo mejor el gobierno van a cambiar un poco las restricciones a los países tanto de verde como AMBA. Nosotros como grupo, como cualquier otro tour operador, pues oye, estamos listos para lanzar. De momento, como grupo, hemos tenido que anular todas las vacaciones hacia España, incluyendo el día 4 de julio. Esta es la noticia actual, pero repito, es una situación que casi cambia cada día, y yo creo que todos que estamos en este sector, pues oye, hemos vivido muchas experiencias altas y bajas en los últimos 16 meses. Ian, comentaba Marc en su intervención anterior toda esa operativa que estáis poniendo en marcha cada vez que tenéis que tomar una decisión. ¿Cómo de ágiles podéis ser vosotros en el momento en que haya alguna noticia con peso, que no ocurra lo mismo, ¿no? Que ahora poníamos aquí como ejemplo lo que había pasado en Portugal recientemente, pero que pueda haber una reactivación? ¿En qué momento creéis vosotros que puede, a partir, o cuántos días pueden ser necesarios para que empiecen a llegar los turistas británicos a España a partir de que haya una noticia positiva
política, en este caso, por parte del gobierno de Reino Unido? Bueno, normalmente nosotros cuando hay el cambio en aviso del gobierno, contamos más o menos unos 7 días después hasta iniciamos las operaciones. También las líneas aéreas, los más de low cost, obviamente a lo mejor son capaces de imponer los vuelos con más rapidez, pero al final nosotros que vendemos realmente paquetes, entonces estamos contando con 7 días después de realmente el cambio en semáforo o noticia del gobierno británico. Nos comentaba Marc antes en su primera intervención las últimas declaraciones de ayer por la noche, ¿verdad, Marc? Comenta, si quieres, a tu amigo Ian, a tu colega Ian, qué es lo último que teníamos aquí y cómo lo ves tú desde allí. Bueno, es la noticia de que podréis viajar los ingleses con la pauta de vacunación completa sin tener que hacer la cuarentena a la vuelta, aunque estuviéramos en ámbar. Correcto, yo he leído exactamente lo mismo antes de acostar anoche, con una cosa también ahí que también he leído en otras diferentes fuentes que dicen que cuando vuelven o para volver a Gran Bretaña aún tendrá que hacer un test PCR. Entonces no hacen cuarentena, pero sí que tienen que hacer un test para entrar. Como está siendo, ¿no? Que cada día hay noticias nuevas y este es un poco como hemos tenido que gestionar todo lo que es la pandemia. También quiero decir una cosa que es muy importante, Manolo, que ahora mismo para las Islas Baleares, realmente el británico es el único mercado de origen que no tenemos operativa. Ahora mismo tenemos desde nórdicos hasta franceses, obviamente alemanes y todos los otros mercados de origen. Entonces, el único que nos falta para reiniciar su programa es el mercado británico. Y una pregunta, Ian. En el momento, si os piden PCR a vuelta, vosotros, que sois un tour operador que le gusta buen servicio, ¿los clientes tendrán que buscarse la vida en destino o lo vais a organizar como tour operador? No, nosotros como para reactivar un poco también el turismo, bueno, cuando hicimos en Portugal, sí que hemos hecho como TUI-UK acuerdos con laboratorios en Gran Bretaña que primero facilitan mucho este tarea y también en temas de precio. El grupo TUI está apoyando el tema de precio y me parece que a lo mejor estoy equivocado un poco en lo que es, pero cuando vuelven ahora mismo de un destino AMBER, que al final son 3 tests que tienen que hacer, hemos hecho un paquete para los 3 tests de 80 libras. Entonces es un precio muy razonable porque queremos incentivar y queremos apoyar a la gente en viajar. No sé si Amadeo o Mauricio quieren hacerte alguna. Bueno, yo le preguntaría a Ian si apostarías por alguna fecha para reiniciar las operaciones en España. Hombre, ya sé que es difícil, pero... Si me pongo una fecha, pues oye, también puedo decir qué número va a salir en la lotería del 22 de diciembre, ¿no? Que yo hasta anoche estuve pensando en agosto. Estuve pensando, mejor caso, principios de agosto. Pero ahora mismo con las noticias que salen esta mañana de Gran Bretaña, cualquier cosa es posible. Las únicas cosas que tenemos claro es que, en teoría, el 24 de junio es la siguiente revisión de semáforo. Me sorprendería mucho si hay cambios en los semáforos el 24 de junio, pero ahora puede ser que a lo mejor en el mes de julio sí que tendremos cambios. Anoche estuve pensando en agosto, pero no lo sé. No tengo la respuesta correcta, desgraciadamente. Nos acompaña Ian Mauricio Carballeda, que es el presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova Magaluf, que, como sabes mejor que nadie, tiene un grandísimo peso, hasta un 50% del mercado británico, donde vosotros tenéis tantísimo peso. Seguro que también tiene alguna pregunta que hacerte como grandísimo proveedor que sois. Bueno, yo creo que ya la ha comentado, sobre todo incidir y resaltar lo que decías, que tenemos muchas dudas nosotros también de que haya algún cambio en el semáforo en el día 24, por lo tanto esto se va a ir hacia agosto. Yo no sé si confirmas que todo prácticamente, que el turismo británico se pueda empezar a activar de una forma masiva, por así decirlo,
creo que iríamos al mes de agosto, ¿no? Esto es un poco lo que he entendido y sobre todo también la buena noticia o el esfuerzo que habéis hecho con el tema de facilitar esos precios de PCR, sobre todo. Y sobre todo porque entiendo que esto afecta mucho más a las familias, el segmento familiar, si se tiene que acometer este gasto de PCRs para una familia con 2 hijos, que son 4 al final, etcétera, etcétera, yo creo que eso también entiendo que está perjudicando en la reserva, sobre todo el segmento familiar, supongo. Está claro, porque al final este es un coste añadido a sus paquetes de vacaciones, entonces tienes toda la razón. Creo que hay una cosa también muy importante que nunca podemos olvidar, son las ganas de los británicos para viajar, ¿no? Muchos no han viajado realmente en 2 años, y esto cuando el gobierno cambiaba el semáforo para Portugal, pues también tuvimos Portugal y Madeira, y realmente en la primera semana para los 2 sitios, pusimos enseguida unos 22 o 23 aviones, que para Portugal y Madeira es una cantidad importante, ¿no? Entonces, ganas hay. El único es que, como siempre en esta pandemia, estamos en las manos de los gobiernos. Y ahora mismo estamos en el mano del gobierno británico. Lo que sí que también creo que es muy importante cuando vienen aquí a las islas, que seguimos dando estos tipos de vacaciones seguros y responsables, ¿no? El nivel de incidencia, como sabemos, sigue siendo muy bajo, que es muy positivo. Y esto también es un plus y es algo muy importante hacia Gran Bretaña para cuando ellos están pensando en cambiar los colores en los semáforos. Vamos de momento en un camino muy positivo para mí en las Islas Baleares. Yo ahí sobre todo incidir en lo que está diciendo, tiene toda la razón. Yo creo que hemos sido un ejemplo, no solamente los hoteleros, yo creo que toda la cadena de valor turística en Mallorca ha demostrado en Baleares los protocolos sanitarios que se han cumplido a rajatabla. Yo creo que ha habido muy pocos casos, hemos sido ejemplares. Ahora, además, con los índices de COVID tan bajos y siempre asegurando y siempre que hemos demostrado que la seguridad en nuestros establecimientos hoteleros es total, porque los protocolos se siguen al máximo rigor, yo creo que el mensaje está claro. Si no se abre es porque hay otros motivos para que no vengan, porque creo que estamos demostrando que estamos preparados para recibir el turismo británico mañana. Ian, una pregunta antes de despedirte. Una de las cuestiones que habíamos oído en España, aquí en Baleares, o por lo menos en Hosteltour, estaba siendo el impacto que estaba teniendo en la operativa en los aeropuertos a la hora del retorno de los británicos, que estaba habiendo realmente dificultades, no ya derivadas únicamente, por lo menos, por la situación de COVID, sino por el Brexit, que estaba habiendo grandes atascos de entrada en los aeropuertos que se esperaba solucionar en los próximos meses y que quizás en las próximas semanas, y que quizás eso estaba haciendo que el gobierno británico, antes de encontrarse con el problema del retorno, estuviera cerrando las compuertas de salida para no encontrarse con el problema de llegada. ¿Es cierto esto, Ian, o...? Yo creo que de momento no está probado, Manolo, porque al final no llegan tantos a los aeropuertos en Gran Bretaña, ¿no? Y yo sé que siempre hay prensa un poco más sensacionalista que sacan unas noticias, igual que hicieron aquí en Palma de Mallorca hace unas semanas, ¿no? Cuando realmente sabemos que mejor hay unos puntos donde hay una concentración muy alta de personas, pero en general aquí en Son San Juan se han ido mejorando todo, vamos aprendiendo, ¿no? Aquí, igual que en Gran Bretaña. Entonces, creo que no va a ser un problema. Sí, es una de las dudas que hay, pero realmente hasta abrimos un poco la barrera, no vamos a saber si hay un problema con esto o no. Uh-huh. Y la última para ti, Ian, no sé que algún compañero más, alguno de nuestros panelistas de hoy. Ian, hablar de que estamos en las manos del gobierno como no hemos estado nunca, por lo menos en temas políticos. Nos consta que todo el sector turístico británico, toda la industria turística británica, sobre todo la emisora, está realmente haciendo mucha presión, que por otro lado está toda la industria receptiva turística británica, que se frota las manos con un gran verano de staycations, no me salía la palabra, impulsado por el propio gobierno británico. Se comenta también que incluso a nivel político hay cierta lucha entre los ministros
con distinta visión en el Gobierno, unos apoyando la apertura y otros apoyando más el consumo interno. A nivel político, ¿cómo estáis sufriendo vosotros como empresa turística británica y cómo estáis intentando presionar? ¿Y no hay permeabilidad por parte del Gobierno británico a vuestra situación y vuestras necesidades? Bueno, yo creo que hemos creado entre los diferentes tour operadores y líneas aéreas, donde incluimos Jet2, EasyJet, British Airways y nosotros, una cosa que se llama el Travel Task Force, donde vamos trabajando juntamente con el gobierno para intentar solventar problemas así. También yo he oído exactamente lo mismo, Manolo. Gran Bretaña es un país muy, muy bonito y tenemos que ser muy claros. Si Gran Bretaña tuviera el sol que tiene en España, no viajan los millones y millones de británicos que vienen a España todos los años, porque el país tiene mucho. Entonces, bueno, la economía en Gran Bretaña sí que es una economía muy impactada durante todo el tema de COVID, pero también tienes que tener otra cosa, poner en el balance. También Gran Bretaña necesita turismo europeo y también necesita turismo americano. Entonces yo creo que cuando pones todo en el balance, el objetivo del gobierno es controlar la pandemia. Y están controlando esto, obviamente, sí, un guión claro, porque no sabemos dónde podemos ir. Pero Gran Bretaña también tienen que abrirse, porque entra mucho dinero turísticamente en Gran Bretaña y especialmente de los Estados Unidos. A lo mejor la visita a Biden la semana pasada para el G7, a lo mejor han empujado un poco el gobierno en un cambio de táctica y por eso están saliendo estas noticias que salen en los últimos días. Pues Ian, muchas gracias por toda la información que nos has aportado, la iluminación que nos das en estos momentos, que es tan necesaria, sobre todo con la perspectiva fresca y tan cercana al mercado emisor como es la tuya, como la vuestra. Muchas gracias, Ian, por acompañarnos, aunque haya tenido que ser en este formato que antes no teníamos y que ahora, oye, mira, pues lo podemos incorporar y tenerte aquí igualmente. Muchas gracias, Ian, buenas noches. Un placer, muchas gracias a todos. Bona nit. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ian. No sé si queréis aportar alguna última reflexión en torno a los comentarios de Ian. Bueno, el último comentario que he hecho, yo pensaba que estaría más instalado en la industria, sobre todo el emisor, la sensación de que habían otros motivos detrás para estas restricciones que a veces da la sensación que no tienen demasiado sentido, ¿no? El hecho de que, como tú introducías, haya una tasa de 18 millones aproximadamente de turistas británicos que vienen a España, que creo que, si no me equivoco, que tienen un consumo de 90 libras diarias como media. Si tenemos en consideración que estamos en estas circunstancias, pero además inmersos en un nuevo escenario que es el Brexit, donde me imagino que ya no existen las mismas herramientas de compensación entre países y demás, siempre hemos pensado que esto tenía que tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Pero me ha parecido entender por él que no, que realmente su perspectiva o la visión que tienen es que realmente el gobierno se está preocupando exclusivamente por... Cuando realmente hay veces que no llega ese mensaje o parece otra cosa, ¿no? Pero ahí el papel de los medios, pues bueno, como también decía Ian, pues juega, ¿no? su peso. Una pregunta, Marc, teniendo en cuenta todo esto, ¿impacta igualmente, por ejemplo, en vuestro caso, al B2C que al B2B, toda esta situación nueva en la que estáis encontrando, o tenéis más afectación por la parte del B2B? En nuestra empresa nosotros vendemos B2B, pero vendemos a turoperadores offline y a turoperadores online y después empresas otras que venden B2C. Actualmente, los que más se ven afectados en Inglaterra son los B2B dinámicos, o los turoperadores dinámicas, por el hecho de que, lo que he comentado antes, ellos no van a vender paquetes porque tienen la responsabilidad de devolver el dinero en este momento. Entonces, On the Beach, Love Holidays han dejado de vender paquetes actualmente hasta otoño. Los turoperadores offline están vendiendo porque son sus propios aviones. En caso de tener que devolver el dinero, pues saben que pueden ir a esta caja. Y lo que se está viendo un gran aumento es la venta directa a línea aérea y a hoteles, o también a través de las OTAs de un componente, porque esos componentes no están sujetos a esto y además la empresa que lo vende, sea la OTA que sea, tiene control del cash para poder devolverlo. Es tan grande esta preocupación de las empresas británicas que la CAA, la organización que regula la protección de los viajeros, hasta ahora va a obligar o está obligando a depositar el dinero en una cuenta de confianza para
para que quede garantizada la devolución al cliente final. Entonces, de nuevo, estamos hablando de caja. Amadeo, y por parte de los receptivos, ¿cuál es el servicio que más afectación puede haber tenido por esta situación, de cara incluso a futuro? ¿Cuál es el servicio o la actividad que los receptivos pues veis con más peligro y cuál creéis que puede haberse visto reforzada por esta situación? Bueno, yo creo que todos hemos aprendido y nos ha tocado correr para adaptar la manera en que recibimos al cliente, al turista, implementando medidas que eran relativamente desconocidas para nosotros, especialmente, no en Baleares seguramente, que aquí llevamos mucho tiempo haciendo, me imagino, las cosas bastante bien, pero en otros países, si hablamos de Caribe, donde hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para implementar una serie de pautas rigurosas sobre el manejo de equipajes, etcétera. La primera duda que teníamos era cómo se iban a comportar las actividades, cómo se iban a comportar la venta de excursiones, pensando equivocadamente por los datos que tenemos hasta la fecha. Sobre todo hablo de Caribe porque en Baleares y en Canarias la verdad es que las operaciones están costando mucho de arrancar, ¿no? Pero en Caribe sí llevamos tiempo que hemos empezado a operar y nos ha sorprendido porque pensábamos que iba a haber bastante reticencia a la hora de adquirir excursiones para compartir vehículos, para y tal. Y la realidad es que no, la realidad es que nos estamos viendo beneficiados incluso, quizá porque hemos lanzado también ciertos mensajes de que es importante que confíen en empresas que están garantizando ciertos protocolos y demás, que no compren servicios o excursiones encima a nivel de playa y demás. El resultado es que estamos incrementando el revenue que nos viene por actividades y demás. Pero la conclusión es que hemos tenido que aprender, nos ha servido para mucho, ha venido acompañado de una nueva programación que estamos lanzando, una parte la conoces bien, que es Green and Human, con una visión de cambio dentro del destino, pero por otro lado porque hemos incorporado toda una serie de actividades que tienen que ver con el consumo de kilómetro cero, actividades que potencien la sostenibilidad del entorno y demás, ¿no? O sea, hay una parte que es positiva, por lo menos, ¿no? Sí, no, por lo menos la enseñanza, ¿no? Algunas enseñanzas que nos haya dejado para futuras ocasiones. Mauricio, en vuestro caso hablabas del enorme peso que tiene el británico, 50%, hablaba en la introducción una vieja aspiración del sector que es la diversificación de los mercados. Evidentemente, ya veremos 2022, ¿no? Si volvemos a intentar ese 50% o es el momento de buscar otras alternativas. La pregunta es si dentro de esa búsqueda de otros mercados alternativos es asumible. Entiendo que para esta temporada pues prácticamente no hay muchas posibilidades, pero de cara a futuro os planteáis que es el momento entonces de buscar esa alternativa y si eso también implica algún esfuerzo físico en la adecuación de los hoteles a otros mercados o a eso no es necesario llegar. Bueno, evidentemente yo creo que esto es una palanca, sobre todo para... Ya estábamos trabajando en la diversificación de mercados. Esto ya había una preocupación ya desde hace años, desde hace tiempo, de que depender tanto de un mismo mercado no era positivo. O sea, no es una segmentación sana, por así decirlo. Por lo tanto, ya estábamos trabajando. Esto yo creo que nos va a impulsar todavía más a seguir trabajando en esta línea. De hecho, ahora este verano pues están intentando hacer todas las promociones en otros mercados, se está buscando contratos de todo tipo con otras nacionalidades, con otros mercados emisores y en ese camino estamos. Hablaba ya de esos otros mercados nórdicos, ¿no? Exactamente, estamos hablando de franceses, nórdicos, rusos, polacos, escandinavos, italianos, pues belgas, que son los que están un poco, españoles evidentemente, por supuesto, que es lo que tienen que, lo que se está intentando pues rellenar ese vacío. Para esta temporada evidentemente no llegaremos a tener esa diversificación, se dará un pasito más, que yo creo porque nos empuja hacia ese camino y hay que seguir trabajando en esa línea. O sea, eso es un sí o sí, el seguir trabajando. Y yo creo que además lo tenemos que hacer de una manera conjunta lo público y lo privado. O sea, hemos estado en conversaciones tanto con el COBEL, con el Ayuntamiento de Calviá en este caso, de hacer promociones conjuntas. Tenemos que ir en el mismo camino. Hay una preocupación, evidentemente, del sector público en esta dependencia y están viendo los resultados de lo que está pasando este año y yo creo que está animando todavía más al sector público a ir a acompañar al sector privado de la mano para ir a buscar otros mercados emisores. No hay otro camino. Que es el que sabe. Efectivamente. ¿No? Tenemos otra... Sí, Marc. No, en la lucha por conseguir un poquito nuevos mercados, hay mercados que han tomado la iniciativa. Ha sido muy difícil viajar a España con la sobredemanda de los últimos años. Entonces, países como Lituania
con Novaturas al frente, o Polonia, o incluso los holandeses con Corendon, que nos representamos, han intentado conseguir más cupos a un precio que antes nunca solían tener. Los holandeses han empezado ya prácticamente en mayo, o sea, han intentado coger un poco de ventaja, y estamos viendo mucho interés por otros mercados que ya no venían a Mallorca porque era demasiado caro. Entonces yo lo que creo que la industria tiene que primero darles esta oportunidad y después apoyarles y no enseguida sacarlos otra vez en el momento que vuelva a haber una demanda más estable. Es lo que pasaba antiguamente con el español, que ocupaba ese hueco, ¿verdad? Cuando el inglés o el alemán dejaban, lo ocupaba el español, pues ahora hay que diversificar incluso un poquito más. Tenemos otra... Sí, insistir en la pregunta que me hacías, que la cadena hotelera, por lo menos los hoteles en la zona de Palma y Magaluf están totalmente reformados, hay un 80% reformados, por lo tanto son aptos para cualquier nacionalidad. O sea, el nivel que tenemos ahora de reformas y de producto es válido para cualquier nacionalidad. Gracias, Marcio. Tenemos, como digo, otra píldora de datos fresquitos que son ahora tan valiosos, tan importantes. En este caso, hablamos de los datos de Travelgate X y es José Díaz, su Chief Commercial Officer, quien nos los hace llegar. Baleares es el primer destino español para los británicos. Mantiene las reservas para este verano, mientras que Canarias aumenta 3 puntos porcentuales respecto a 2019. Así pues, siguen como favoritos de los viajeros, pese a que su gobierno ha insistido en el staycations, o lo que es lo mismo, quédate en casa. Tras el chasco de la revisión del semáforo de hace tan solo 2 semanas, los británicos se han lanzado a cancelar sus vacaciones. Lo positivo, están cancelando las llegadas inmediatas, pero aún conservan las reservas para el transcurso de verano. Baleares se confirma como el destino preferido para los británicos, incluso en las circunstancias actuales. Su cuota de mercado entre los destinos españoles sube hasta el 41%, 6 puntos más que en el año 2019. Si la tendencia actual continuase, podríamos estar en los niveles de recuperación para finales de verano. Otro de los destinos españoles favoritos es Canarias, que mientras que en el 2019 contaba con un 20% de las reservas confirmadas, ahora es un 24%. La programación de vuelos de los operadores británicos aún es muy discreta en el resto de destinos españoles de costa, que muestran solo una leve mejoría. Por otro lado, la estancia media de los turistas ingleses en España se alarga hasta 6,3 días, que supone un 29% más de lo que sucediese en el mismo periodo del año 2019. Además, el precio medio por noche aumenta hasta los 122 euros, lo que supone un 9% más que en el año 2019. Si durante el último año los viajes en pareja eran lo más popular, ahora que poco a poco hay una mayor percepción de seguridad, las familias comienzan a hacer sus reservas vacacionales y ya están en los niveles de 2019. En conclusión, los turistas ingleses tienen ganas de volver a España, y todo eso pese a que seguimos en el color ámbar del dichoso semáforo. Semáforo que ha recibido, por cierto, muchas críticas de numerosos expertos de la industria, tanto de la parte emisora como de la parte receptora. Creemos que la recuperación llegará y, entre tanto, debemos contar con la mejor tecnología de conectividad que nos asegure la mayor visibilidad y una distribución eficiente. Nuestros clientes británicos son nativos online y diseñan su viaje de forma dinámica, en detrimento de los paquetes de turoperadores tradicionales. Desde Travelgate X, saludos. Ratifica un poco algunos de los datos que habíamos estado diciendo. No del todo. Nosotros no tenemos, no estamos creciendo en reservas para el mes de julio y para el mes de agosto. De hecho, lo que estamos percibiendo es un trasvase importante de la actividad de altas para el año 2022. Para 2022. En términos generales, como compañía, nosotros a estas alturas estaríamos haciendo entre un 2 y un 3% de reservas para el año que viene del conjunto. Ahora estamos por encima del 10% este año. Y en el caso del mercado británico, que estaba alrededor de un 12 o un 13%, a estas mismas alturas para el año siguiente, siempre me referencio obviamente al año 2019. El 20 no cuenta, no existe. Este año estamos casi en el 40%. Es decir, de cada booking que se hace hoy, o de cada 10 bookings, 4 van para el año 2022. ¿Marc? No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos viendo lo mismo. El 2022 es importante, ya empezar a prepararlo. Va a ser el año de la recuperación, pero este año es importante intentar salvar lo máximo que podamos por el bien de los hoteleros, que necesitan un cash flow, y por el bien de los operadores. Interesante que también detectan ellos ese incremento del precio medio y también el incremento de la estancia.
Eso sí que parece ser algo que también ocurría en los análisis de la semana pasada con respecto al mercado alemán, que sí que parece ser que es una tendencia que se mantiene. Y José introducía también otros destinos, y hablaba de otros destinos españoles. Me gustaría, para los últimos 5 minutitos que nos quedan, si por lo menos luego iremos a lo que nos puedas aportar tú, Mauricio, con la visión de mejor tus colegas de otros territorios, ¿no? Pero en este caso con vuestras... los datos que estáis manejando, os escuchaba hablar antes de entrar en plató de otros destinos, no solamente en España, sino con importante presencia de la industria española, como es República Dominicana, como es México, Caribe en general. Si pudierais darnos algunos flashes del comportamiento que estáis detectando, España, otros territorios y también Caribe, si queréis. Yo voy a empezar por el Caribe. Cuba primero está todavía cerrada, con lo cual esperamos a ver si agosto o septiembre se abre. México está funcionando a unos niveles muy altos, teniendo en cuenta que pueden abrir bastantes camas, y además nosotros como tour operador lanzamos desde España este fin de semana operaciones tanto a Dominicana como a México. Las ocupaciones son altas en México, tanto en México como Estados Unidos a México hay buenas ocupaciones. Europa y México todavía está lento. Dominicana está arrancando, está mejorando y tiene buenos niveles. En Europa ahora mismo pues, nos estamos beneficiando de que el resto del mundo está cerrado y hay mucha demanda para ciertos sitios que tienen claridad de viaje, donde hay regulaciones claras. Turquía todavía está un poco retrasados, igual que Egipto, pero lo que es España hay una alta demanda. Nosotros vemos buenas ocupaciones tanto en Canarias como en Baleares, y de españoles hacia la península. Los españoles todavía hacia las islas es un poquito lento. Pero Costa de la Luz, sí, Costa de la Luz está funcionando de forma prácticamente o mejor que el 2019. La Costa del Sol también, Benidorm a niveles similares que el 2019. La costa catalana va un poco retrasada, depende mucho del mercado británico. El mercado francés se está recuperando, sobre todo los menorquines están en enhorabuena porque tienen muchos más franceses de los que jamás han tenido. La conectividad de barco está ayudando mucho ahí y además se ha puesto de moda. Y bueno, y estamos esperando y rezando de que los ingleses acaben de darnos una buena temporada, que podría serlo. Es curioso esto que decías porque es evidente, y aquí se comprueba un poco lo que estamos diciendo cuando los mercados no son suficientes, porque dices, por ejemplo, el buen comportamiento del español hacia destinos de costa española, caso de Benidorm, por ejemplo, o caso de Costa del Sol, y sin embargo las últimas noticias que hemos recibido, y hemos publicado ayer y hoy precisamente, es que los hoteleros de Costa del Sol y los hoteleros de Benidorm están clamando porque están en una situación extrema, con menos del 50% de la planta abierta, y una situación bastante delicada. Amadeo, complétanos si quieres un poco la visión que daba. Sí, bueno, hay parte que coincide. Para nosotros es crítico y es clave cómo se comporte este invierno que viene Canarias. Es mucho más grave el caso de Baleares, es decir, si Baleares ya vendría, como decía Mauricio, sería prácticamente 2 años enteros de blackout. Cuando empezó la pandemia, Canarias salía de la temporada de invierno, que había sido además una temporada excelente. Ha sufrido el invierno las consecuencias de tener unas ocupaciones muy bajas y de tener una parte de la planta hotelera cerrada y demás, pero para nosotros es crítico este invierno que viene. El verano, si la parte de conectividad española mejora a niveles tanto de oferta como de precio, que hay momentos en los que nos sorprende que las compañías estén aplicando los precios que están aplicando para conectar las islas, pero si eso al final por la propia competitividad y por la propia competencia del mercado se regula, creemos que el mercado español puede ser una buena fuente. Pero para nosotros, ya te digo, vemos buenos indicios tanto Costa del Sol como Benidorm, no en lo que querríamos ni mucho menos, ni tampoco para cuándo, es decir, siempre lo estamos viendo para finales de agosto, septiembre y octubre, en todo caso, y ahí se acaba, fundamentalmente para nosotros. Pero sí que es crítico el tema de Canarias. Y luego hay otros mercados donde sí estamos viendo un cambio de tendencia. Hablo siempre ahora del mercado británico como mercado emisor, donde siendo nosotros un proveedor de servicios tanto para países ribereños del Mediterráneo, ha aparecido de nuevo con fuerza Egipto, está pesando mucho el tema de Grecia, evidentemente Turquía en el momento que cambie un poco sus niveles irrumpirá con fuerza, por lo que también hablabais el otro día, ¿no? Por el nivel de calidad de servicio que está dando y por los precios que son realmente muy competitivos. El tipo de cambio. Y el tipo de cambio, que es muy beneficioso, ¿no? Efectivamente. Mauricio, en tu caso,
representas una asociación hotelera, pero también representas una cadena hotelera con presencia en 30 y pico países y me imagino que con tus colegas, ¿no? Directores de otros territorios y de otras zonas tendrás un feedback, ¿no? Un poquito de cuál es el comportamiento que están viendo ellos. Bueno, lo que va a sufrir mucho es el mercado urbano, de todo lo que es el maíz, que yo creo que esto tardará mucho más en recuperarse. Hay zonas como República Dominicana, todo lo que es Caribe, que empieza pues, un poco en línea a repuntar, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cómo los hoteles urbanos de Europa pues, empiezan también a funcionar. Asia pues, ya está también repuntando. Por lo tanto, yo creo que la situación más delicada es en los hoteles vacacionales, ¿no? Las zonas vacacionales, sobre todo España, es la situación más crítica, por así decirlo, y más delicada. Yo quisiera también recalcar que lo que ha dicho es la última intervención de que había un aumento de ventas online. Yo creo que esto es importante también. Yo creo que resaltar que el camino es la digitalización. Yo creo que la turoperación offline tiene que seguir existiendo, evidentemente, pero la dependencia tan grande que en muchos casos tenemos de la turoperación offline no es sana, por así decirlo. Hay que equilibrar y que las ventas, todo lo que es el canal directo y tal, pues sí o sí tenemos que seguir desarrollándolo. Me consta que Meliá, el incremento de la venta directa de Meliá en los últimos años es tremendo, pero en esta última etapa mayor todavía. Para Meliá es un ganador, por así decirlo. Exactamente, un matrícula de honor. Y ese es el camino que hay que seguir en la zona. Hablando de la zona, pues durante el 2019 hubo más de un 50% más ya de las ventas online, por lo tanto estamos en el camino, y el conocimiento del cliente. Yo creo que es la clave para seguir avanzando en esta... Pues muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Amadeu, y muchas gracias, Marc, por vuestra presencia aquí esta noche, por todo lo que habéis compartido. También a la gente que nos ha acompañado en conexiones online. Nosotros nos despedimos por esta noche hasta la próxima semana, en la que el mercado que vamos a analizar, como no puede ser de otra forma, es el mercado español, que es un poco esa gran esperanza que tenemos todo para lo inmediato, no tanto como decía Marc, quizás para islas, todavía está costando un poquito, pero de todo eso hablaremos la próxima semana aquí, como siempre, en Hosteltour Televisión, todos los jueves a las 21:40. Gracias y hasta la próxima semana. Pues ya estaría. Muy bien. Nos han hecho un plano final cuando os despedía.